Vamos a demostrar la siguiente proposición, la cual me dice que si yo tengo una función que sea integrable sobre el intervalo cerrado a, b, entonces f al cuadrado y el valor absoluto de f también son integrables en el intervalo cerrado a, b. La demostración de esta proposición se puede hacer de dos formas. En este video vamos a ver las dos. La primera consiste en aplicar el teorema de la composición, el cual ya probamos en este curso. Para ello consideren a estas dos funciones. ¿Están de acuerdo que ambas son continuas? Entonces, como f es integrable, el teorema de la composición me dice que g1 compuesta con f es integrable y g2 compuesta con f también es integrable. Pero noten que g1 compuesta con f es precisamente f al cuadrado y g2 compuesta con f es igual al valor absoluto de f. Por tanto, así de rápido ya tenemos que las dos funciones son integrables. La segunda demostración sería una demostración donde no conocemos el teorema de la composición. Por tanto, vamos a demostrar que ambas funciones son integrables utilizando las equivalencias de integrabilidad. Para ello comencemos con la hipótesis de que f es integrable. Como f es integrable, nosotros sabemos que f debe ser acotada. Por tanto, existe una m mayor que 1, tal que para todo x en el intervalo cerrado a, b, f de x en valor absoluto sea menor o igual que m. Noten que estoy pidiendo m mayor que 1, lo cual se puede hacer. Más adelante verán por qué quiero que m sea mayor que 1. Ahora, nuevamente como f es integrable, si yo doy un epsilon mayor que 0, yo sé que existe una partición p del intervalo cerrado a, b, tal que esta diferencia sea menor que epsilon sobre 2m. Consideremos a nuestra partición como este conjunto de puntos. Entonces, para cada k, desde 1 hasta n, vamos a definir a las siguientes cantidades. M mayúscula sub k va a ser igual al supremo de los valores de f sobre cada subintervalo generado por la partición. M minúscula sub k va a ser el ínfimo de los valores de f sobre cada subintervalo generado por la partición. M barra mayúscula sub k va a ser igual al supremo de los valores de f al cuadrado sobre cada subintervalo generado, mientras que m barra minúscula sub k va a ser el ínfimo de los valores de f al cuadrado para todo subintervalo generado. Notemos que para cualesquiera x y y en el intervalo cerrado a, b, el valor absoluto de f de x al cuadrado menos f de y al cuadrado es igual al valor absoluto de f de x más f de y por el valor absoluto de f de x menos f de y. Si aquí utilizamos la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de f de y. Pero como x y y estaban en este intervalo, esto es menor que m y esto también es menor que m. Por tanto, esto es menor o igual que 2m por esto. ¿Están de acuerdo que esto se probó para cualesquiera x y y en este intervalo? Pero también es cierto si utilizamos cualesquiera x y y en cada subintervalo generado por la partición. Entonces, para cada k desde 1 hasta n, yo voy a tener que este supremo de estas cantidades es menor o igual que 2m por el supremo de estas cantidades. Estoy utilizando lo de acá. Como esto siempre es menor o igual que esto, el supremo de estas cantidades, donde x y y pertenecen a cada subintervalo generado, es menor o igual que 2m por el supremo de estas cantidades, donde x y y pertenecen al subintervalo generado. Pero si utilizamos esta igualdad, la cual ya probamos en este curso, obtenemos que esta diferencia es menor o igual que 2m por esta diferencia. Por tanto, ¿están de acuerdo que esta diferencia es igual a esta suma? Ahora yo acabo de probar que esto para cada k es menor o igual que esto. Si aquí nosotros sacamos el 2m, obtenemos esta suma, pero esta suma es precisamente la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p. Y esto fue declarado menor que epsilon sobre 2m, así que esto se simplifica y me queda solo epsilon. Lo que he probado es que para todo epsilon existe una partición p tal que esta diferencia es menor que epsilon, y así estoy probando que f al cuadrado es integrable en AB. Ahora vamos a probar que el valor absoluto de f también es integrable. Para ello vuelvo a definir estas cantidades. Estas dos cantidades son iguales que antes, pero ahora esta va a ser el supremo pero de los valores de f de x en valor absoluto
y esta va a ser igual al ínfimo de los valores de f en valor absoluto. Ahora noten que para todo x y y en este intervalo, la desigualdad del triángulo me dice que el valor absoluto del valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de y es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de y. Por tanto, el supremo de estas cantidades donde x y y está en cualquier subintervalo generado es menor o igual que el supremo de estas cantidades donde x y y está en este subintervalo generado. Entonces, utilizando nuevamente la igualdad que ya hemos probado, vamos a tener que para todo k desde 1 hasta n, esta diferencia es menor o igual que esta diferencia. Por tanto, la suma superior del valor absoluto de f con respecto a la partición p menos la suma inferior del valor absoluto de f con respecto a la partición p, que es igual a esto, va a ser menor o igual que esta suma. Lo que estoy metiendo es lo que acabamos de probar. Esta diferencia es menor o igual que esta. Pero si notan, esta es la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p. Pero esta diferencia fue declarada menor que epsilon sobre 2m. Y ahora aquí es donde entra la razón por la que escogí m mayor que 1. Como m es mayor que 1, epsilon sobre 2m es menor que epsilon. Así he probado que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición p tal que esta diferencia es menor que epsilon. Y así es que he probado que el valor absoluto de f es integrable en el intervalo cerrado a, b.